Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? Mira, os comento, ¿vale? Esta semana vamos a hacer el examen el miércoles del tema 9, ¿vale? Es el último tema de funciones, ¿vale? Eran dos temas, ya nos hemos examinado de uno en el trimestre anterior, nos vamos a examinar el de funciones ahora. Con eso se terminaría el bloque de funciones, ¿vale? Que son todas la parte de matemáticas que se dedica a estudiar pues la gráfica, interpretarla, dar resultados, estudiarlas con detalle y demás. Y empezamos un nuevo bloque que es el tema 10, ¿vale? El tema 10, como tenéis puesto aquí, es problemas métricos en el plano. El bloque que empezamos es el bloque de geometría, ¿vale? El bloque de geometría tiene también varios temas. Lo que vamos a hacer es intentar coger lo fundamental de cada uno, ¿vale? No vamos a coger lo más difícil, no vamos a profundizar en lo más difícil, porque obviamente las clases de esta manera pues no son iguales que darlas en el instituto, pero sí vamos a quedarnos con lo principal, ¿vale? Lo que necesitaríais para el año que viene. Entonces, mirad, hoy vamos a hablar de triángulos semejantes, ¿vale? Esto debe sonar todo del año pasado, pero bueno, como hay veces que me habéis dicho que no habéis visto cosas y tal, pues se repasa todo. Dos triángulos y en general dos figuras que sean semejantes tienen que cumplir dos características. Tienen que tener la misma forma pero distinto tamaño, como si fuera una misma figura pero a una escala diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este triángulo y este triángulo son dos triángulos que tienen la misma forma pero tienen diferente tamaño. Bueno, pues en este caso se dice que esos triángulos son semejantes, ¿vale? Y esa definición se amplía a cualquier polígono o a cualquier figura, ¿vale? Ya digo, tienen que tener misma forma y distinto tamaño. Nos vamos a centrar en los triángulos, ¿vale? En el caso de los triángulos, fijaos, para que tengan la misma forma, tienen que tener los tres ángulos iguales, es decir, este ángulo A de este vértice tiene que ser igual a A', este ángulo B tiene que ser igual a B' y este ángulo C tiene que ser igual a C', ¿vale? Tiene que tener los tres ángulos exactamente iguales, ¿vale? Y los lados, ¿vale? De este triángulo y de este tienen que ser proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Pues que si yo divido, por ejemplo, el lado A entre el lado A', para que me dé cuál es la relación entre estos dos lados, pues me tiene que dar lo mismo que el lado B entre el lado B' y el lado C entre el lado C', ¿vale? También se puede hacer al revés, es decir, el lado A' entre el lado A tiene que ser lo mismo que el lado B' entre B y que el lado C' entre C, ¿vale? Con lo cual, lo repito, si dos triángulos son semejantes, ¿vale? Tienen la misma forma y distinto tamaño. Y eso se traduce en que tienen que tener los ángulos iguales, ¿vale? Cada ángulo igual, la misma medida que el ángulo correspondiente, y los lados proporcionales. Es decir, que si este es el doble que este, pues este tiene que ser el doble que este y este el doble que el otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que implica que sean semejantes, ¿vale? Que se cumplan estas dos cositas de aquí. ¿Qué pasa en la práctica? Que si a vosotros os dan dos triángulos y os dicen que probéis que son semejantes, no hace falta probar todo esto, porque como el triángulo es el polígono más pequeño que existe, el de menor número de lados, pues tiene una serie de características que no tienen otros polígonos y que hace que, cumpliéndose solo algunas de estas cosas, se cumplan automáticamente las demás. Por lo tanto, no es necesario comprobarlas todas. Vamos a ver cuáles son necesarios comprobar, ¿vale? Pues lo tenéis aquí. Para comprobar si son semejantes, solo hace falta uno de estos criterios. Fijaos, dos ángulos iguales. Si vosotros tenéis dos triángulos y tenéis dos ángulos iguales, podéis decir automáticamente que esos triángulos son semejantes. No habría que probar el resto. Por ejemplo, mirad. Bueno, está dando sombra, ¿vale? Ahora lo quitaré para que lo veáis bien. Por ejemplo, 30. Si a nosotros nos dan dos triángulos, me dicen que este ángulo vale 30, que este vale 100 y que este vale 30 y este vale 100, pues digamos que se cumple este criterio, que tiene dos ángulos iguales. Pues podemos decir inmediatamente que esos dos triángulos son semejantes, ¿vale?
¿Por qué? Porque automáticamente se van a cumplir todas las demás características. De hecho, fijaos, si tiene dos ángulos iguales, el tercero tiene que ser también igual, porque como tienen que sumar 180 grados, ¿vale? Pues lo que le falta a estos dos es lo mismo que lo que le falta a estos dos. Y en el momento que tienen los ángulos exactamente iguales, la forma es obligatoriamente la misma, ¿vale? No hay otra posibilidad. Tendrán distinto tamaño, pero la forma es la misma, ¿vale? ¿Qué otro criterio se puede cumplir de manera que automáticamente podamos decir que son semejantes? Pues que tenga los tres lados proporcionales. Si a mí me dan un triangulito que tiene lado, por ejemplo, 2, 3 y 4, y ahora me dan otro triangulito que tiene lados 4, 6 y 8, ¿vale? Tendría sus lados proporcionales, porque los de un triángulo son el doble que los de otro. Bueno, pues en ese caso podríamos decir inmediatamente que esos triángulos son semejantes, sin necesidad de probar nada de los ángulos. Es decir, si se cumple este criterio, ¿vale? Que los lados son proporcionales, automáticamente en el triángulo se va a cumplir también que los ángulos son iguales, ¿vale? Con lo cual, con esta sola condición, ya podemos decir que el triángulo es semejante al otro, ¿vale? Y la que me queda es que tenga dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. ¿Qué significa eso, el ángulo comprendido? Mirad, este triángulo tiene dos lados que me dan, este mide 20, este mide 15. El ángulo comprendido es el ángulo que está encerrado entre estos dos lados, ¿vale? Este lado y este lado son los que me dan, pues el angulito que está en medio entre los dos, me dan ese ángulo es 40. Bueno, pues ahora supongamos que tenemos otro triángulo donde este angulito también vale 40, es decir, es exactamente el mismo, y los dos lados que forman ese ángulo, 7,5 y 10, fijaos, 15 y 20. ¿Qué les pasa a esos dos lados? Son proporcionales con respecto a estos de aquí, ¿vale? 10 es la mitad de 20, 7,5 es la mitad de 15. Bueno, pues si se cumple esto, si se cumple que tiene dos lados proporcionales y el ángulo comprendido es igual, automáticamente se cumplen todas las demás condiciones, ¿vale? Tendría proporcional este lado con este, y estos dos ángulos serían iguales y estos dos ángulos serían iguales. Con lo cual podríamos decir que son semejantes, ¿vale? Es decir, si a vosotros os dan dos triángulos y os preguntan si son semejantes, según los datos que os den, tenéis que ver si se cumple esto, si se cumple esto o si se cumple esto. Y si se cumple una de estas cosas, solo con que se cumpla una de estas cosas, ya podemos decir que los triángulos son semejantes, ¿vale? Porque al cumplirse una de estas cosas, automáticamente se van a cumplir las demás por las propiedades de triángulo, ¿de acuerdo? Y bueno, lo único que he puesto aquí ahora es un pequeño recordatorio de Pitágoras. Pitágoras es fundamental sobre todo para el cálculo de áreas de figuras, ¿vale? Que lo utilizaremos también. Entonces, bueno, lo recuerdo, Pitágoras es un teorema que solamente se puede aplicar en triángulos rectángulos. Esto es muy importante, ¿vale? Porque luego hay gente que lo quiere aplicar siempre. No se puede aplicar siempre, ¿vale? Solamente se puede aplicar en triángulos rectángulos, que eran aquellos que tenían un ángulo de 90 grados, ¿vale? Un dibujo similar a este de aquí, tienen que tener un ángulo de 90 grados. Cada vez que tengáis un ángulo de 90 grados, los dos lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos y el lado que me queda se llama hipotenusa, que además siempre es el más largo de los tres, ¿vale? Bueno, pues simplemente recordaros que el teorema de Pitágoras dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y ya está, eso permite calcular, pues por ejemplo, si a mí me dicen, tenemos un triángulo rectángulo donde un cateto mide 5 y la hipotenusa mide 10. ¿Cuánto mide el otro cateto? Bueno, pues muy fácil, yo digo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Cateto al cuadrado, pues desarrollo, ¿vale? Las potencias, ¿vale? Conozco este cateto, conozco esta hipotenusa, me falta este cateto. Bueno, pues hago los cuadrados, ahora este 25 pasa aquí restando al otro lado, me quedaría 75. Y por último, para quitar ese cuadrado, ¿vale? Pues hacemos la raíz cuadrada, x igual a la raíz de 75. Y la raíz de 75, bueno, como no es exacta, la podemos dejar así indicada, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.